En la madrugada, en medio del frío, lo coge la noche, el regreso al nido. Colombia, un país multicultural y diverso, fruto de la mezcla de razas que se dio en el país en el proceso de colonización. Esto generó unas características específicas en la composición étnica de la nación. Una de estas etnias, como se las identifica, son los afrocolombianos, con una cultura y una tradición propia. Su origen se remonta a la esclavitud, a la que fueron sometidos por largo tiempo. Esta fue acompañada por un proceso de segregación racial, proveniente de la cultura europea, la cual se difundió ampliamente por el país, sufriendo maltrato y violencia, provocando unas grandes diferencias entre los blancos y los negros. Esto conllevó una condición vulnerable de los afros en Colombia. El Estado colombiano, en la Constitución de 1991, reglamentó la protección a las comunidades que se encontraban en vulnerabilidad y que debían contar con todos los derechos sin discriminación alguna. Ante esto, la Ley General de Educación 115 estableció la educación para grupos étnicos, en la cual se consagra toda una serie de decretos que determinan los alcances de estos con respecto a la formación de los grupos étnicos, donde el currículo debe ser adaptado al contexto de estas comunidades y a los requerimientos con respecto a la identidad propia. Ante esta situación, años posteriores nacería la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Para entender este proceso nos remitimos a una observación histórica con respecto a las luchas de los movimientos sociales en la década de los 70 para la reivindicación de su identidad étnica y racial. Y de ahí el desenvolvimiento de una serie de leyes y reformas que dan como resultado la impartición de manera transversal del conocimiento ancestral y generando nuevas perspectivas, no solo la occidental, sino también las relacionadas con los conocimientos científicos, relacionados con el aprendizaje y la enseñanza de la ciencia en el mundo. En un país de contraste con respecto al carácter étnico-cultural, era necesaria una apuesta a la formación de un proyecto o una propuesta educativa que reivindique a las comunidades negras y las haga partícipes de una educación creada desde acá, sin caer en la copia absurda de modelos de otros países. Colombia es consciente de la diversidad de población que existe en el territorio, como lo indica el texto sobre lineamientos curriculares realizado por el Ministerio de Educación Nacional. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos, creada por la Ley 70 de 1993, tiene su concretación con el Decreto 1122 de 1998, que establece su carácter obligatorio en el área de las ciencias sociales, en todos los establecimientos educativos estatales y privados que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media. El Ministerio de Educación Nacional, con respecto a ello, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos comienza a reformarse en la Ley 70 de 1993, que en su artículo 3 fundamenta principios tales como el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural, el respeto a la integridad y a la dignidad de la vida y la cultura de las comunidades negras, la participación de las comunidades negras en decisiones. El otro problema, lo que decía, el desconocimiento de muchos docentes. Hay docentes que incluso todavía hoy día practican el racismo, hay docentes en esta institución que dicen que ese estudiante es así porque es de los negros, o es que, claro, era el negro, entonces es el que hace el desorden, o es que, en mi salón tengo 3 negros, entonces son los más flojos académicamente. Incluso algunos docentes aquí han dicho que los estudiantes afros tienen un menor desempeño académico, pero lo refieren a su condición de afro y no de pronto a las condiciones que ellos han tenido en su lugar de origen, de desplazamiento forzado, de mala educación en las escuelas rurales donde ellos se encontraban. Entonces esos son algunos problemas que yo he evidenciado. Problemas también logísticos, no hay tiempo, digamos, para hacer algunos actos, no hay recursos. Muchas veces nosotros los profesores trabajamos con los recursos que los estudiantes y nosotros ponemos, porque la institución muchas veces no nos brinda de pronto recursos económicos o materiales audiovisuales. Logramos conseguir para el año 2014 unos libros de plan lector sobre cátedra afro y temas afro, que son los que hemos utilizado en esta institución y en esta sede para aplicarlos con los estudiantes. Eso fue un logro que se logró con la burocracia que hay en este colegio para obtener de pronto ciertas cosas ya como más de orden económico, de logística. Y el resto de las cosas nosotros lo trabajamos con los estudiantes, entonces toca decirles a los estudiantes: ustedes traigan sus propios materiales para hacer de pronto alguna cartelera, para hacer algunas cosas. Y otra que yo veo personalmente que sí es una falencia es que muchas veces nos enfocamos a que la cátedra de estudios afros es nomás reconocer la cultura de los afros. Entonces, la cátedra de estudios afros, sí, el baile típico del Chocó y ya. Y tienen que tener una historia muy
en la hora de cátedra por la paz, porque no había otro momento para practicar, empezamos a reconocer cómo fue que se dio ese proceso a la liberación de los esclavos y cómo se dio el proceso de la esclavitud. Que los estudiantes reconozcan, por ejemplo, que los esclavos se convirtieron en esclavos después de una situación de secuestro, que los esclavos vivían en naciones en África, eso es algo que ellos no conocen, que eran reyes, que eran princesas, que eran personas muy normales y que fueron sometidas a una situación de... Esta negrura mía. El proceso por el cual se transitó hasta lograr la creación de la cátedra ha sido acompañado de luchas y manifestaciones de las comunidades negras que buscan legitimidad y que sean tenidos en cuenta en la sociedad colombiana, que su voz sea tenida en cuenta en el momento de tomar decisiones sobre ellos y las comunidades en específico, no simplemente como reclamaciones, sino por el contrario, en una construcción en propuestas encaminadas a un mejor futuro. El gran reto que tenemos, ya que seremos nosotros que impartiremos esta cátedra, es la de conocer a profundidad las normas que la rigen y la reglamentan, con el objetivo de que sea una herramienta que no solamente les sirva a los maestros, sino también a los estudiantes, para que comprendan que tienen derechos y leyes que los protegen, pero adicionalmente también para desarrollar propuestas pedagógicas que logren que los estudiantes comprendan el porqué una cátedra de afrocolombianidad, pero que también las comunidades afros en Colombia den aportes al país, lo que le generará una importancia mayor a la cátedra, el reconocimiento y la identidad al pasado histórico de la cultura afro en Colombia, para la cual las ciencias sociales deben integrar elementos geográficos, políticos y culturales como el eje central para la comprensión del origen de la designación afrocolombiana.